Hablaremos hoy de la lanza de Longinos, uno de los objetos sagrados del cristianismo. Ha sido el arma con la que, según el Evangelio de San Juan, el centurión romano Cayo Casio abrió el costado de Jesús allí en el Gólgota. Aunque al principio los cristianos no estaban muy interesados en el culto a las reliquias, allá por el siglo IV comenzaron a requerirlas, y su búsqueda llegó al apogeo durante las cruzadas. De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que poseía allá a principios del siglo XVI. Dicen, me voy a deshacer de todas estas reliquias, que son 5.000. En realidad sucedió esto. Durante la Edad Media, viendo que se acrecentaba este interés por las reliquias, algunas personas poco escrupulosas pusieron talleres, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias. Reliquias que posteriormente se vendían como auténticas e iban a parar a monasterios, iglesias y palacios. Las reliquias no solo tenían valor histórico, diría que su principal valor era que estaban impregnadas de santidad y, por ende, de poder. Se las consideraba talismanes protectores, además de tener un efecto curativo sobre muchas enfermedades, ¿no? Por supuesto, existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento de sus templos, etcétera, gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Además, la gente peregrinaba, iba de visita a los templos que más reliquias tenían. Antes de empezar una peregrinación, te preguntaban, ¿cuántas reliquias tiene tal iglesia? 37, no voy. Al relatar el episodio en el que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús, el Evangelio hace alusión a la profecía que decía que ninguno de los huesos del Mesías sería quebrado. Y esto tiene sentido, ya que los romanos, para acelerar la muerte de aquel a quien crucificaban, le rompían los huesos de las piernas, le rompían. La presencia de este muchacho, de este romano en el Gólgota, fue tomada entonces como un instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera, a saber, que no le iban a romper las piernas al elegido. Tan fue así que este muchacho fue santificado por la iglesia, el mismo centurión que clavó la lanza en el costado de Cristo. Lo santificaron como San Longinos. El nombre de Longinos no figura en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús por sus nombres, Gestas y Dimas. Tal como explica algún investigador por ahí, actualmente, atención amigos, los que busquen la verdadera lanza del Longinos, todo indica que la lanza que usara aquel centurión romano para clavársela a Cristo se ha perdido. Sí. Lo primero que uno piensa es, seguro se perdió entre tanto desorden, en tantos años, qué sé yo. Mudanza, qué sé yo. Se perdió. Vamos, se perdió el Gólgota mismo, no hay la más absoluta certeza acerca de dónde o más o menos. No sé si el Gólgota, pero otros lugares que se mencionan en los evangelios, ya se discute si están aquí o allá o en otra cuadra. Uno podría pensar que se ha perdido, pero no solo no se perdió, sino que hay 4. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda está en París, donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina. Conviene desconfiar de esa porque a San Luis le encajaban cuánta reliquia había por ahí, era comprador. Era cartón ligador San Luis. La tercera es la que se custodia en el Museo del Palacio Hofburg, en Viena, también llamada Casa del Tesoro, y es la que posee una historia más fascinante, no porque sea la verdadera, sino porque le han seguido los pasos desde cierto momento. Esta fue
la que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja y al mismísimo Hitler. Dio libre y guardia. La cuarta lanza se conserva en Cracovia, en Polonia, pero es una copia de la vienesa. Es una copia de la anterior, así que... nada. O sea, esa no va. Esa no va. Vamos a dedicarnos a la tercera, que parece la más interesante. Qué paradójico, porque yo imaginaba que la del Vaticano. La del era Vaticano. La verdadera. A lo mejor es la verdadera la del Vaticano, pero este es más interesante incluso que la verdadera. Bueno, Porque le pasaron muchas más cosas. Se describe como un puñal prehistórico de la edad de hierro que alcanza unos 30 centímetros de longitud. Está partida en dos pedazos unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo que, según decían, era uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, y se le agregó en la punta, aprovechando un canalito central. El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre. En el mango se observan dos diminutas cruces de oro. La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. No la va a meter envuelta en un papel de diario. ¿Vio? Se dice que la Santa Lanza fue recogida y puesta a salvo por José de Arimatea, que parece que tenía por función juntar todo lo que dejaban tirado por ahí. Lo juntó, acá dice, junto a otros objetos personales de Jesús. Dice que esta lanza llegó a manos de San Mauricio, comandante de la Legión de Tebas, y que fue martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio, si me permiten la expresión, por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Es decir, esta es la cosa. Maximiliano Herculio, comandante de las legiones, le ordenó a San Mauricio, que era comandante de una legión de Tebas en Egipto, calculo, dice, decirle a tus 6.000 hombres, decirle que rindan homenaje a la diosa a ver si ganamos esta batalla. Dice, yo no hago ningún homenaje a ninguno dioses, dice, más que al mío. Chao. Martirizado él y los 6.000 hombres, desde luego perdieron la batalla. Un general que martiriza a 6.000 de sus hombres antes de una batalla, seguramente va a perderla. Esta lanza pasó luego a Constantino y fue la que le dio la victoria en la batalla del Puente Milvio contra Magencio en las afueras de Roma. Después pasó a poder de Alarico, nada menos que Alarico el Valiente, del visigodo Teodorico. ¿Se acuerda aquel banquete de Ravenna entre los visigodos de Teodorico y los ostrogodos, para uno y uno? También fue de Justiniano esta lanza, hasta que al final fue a parar a manos de Carlos Martel, no confundir con Julio Martel. Carlos Martel era el hijo bastardo de Pipino el Joven, y durante la batalla de Poitiers, en el siglo VIII, sirvió esta lanza para derrotar a los árabes. Su nuevo poseedor, casi un siglo después, fue nada menos que Carlomagno, que gracias a esa lanza obtuvo medio centenar de victorias. Luego pasó como talismán a Enrique I el Pajarero. El Pajarero. Epa. No confundir con Julio Martel. Fundador de la Casa de Sajonia y padre de Otón el Grande. Después fue entregada a los Hohenstaufen de Suabia, uno de los cuyos miembros, Federico Barbarroja, que era un Hohenstaufenes, Federico Barbarroja conquistó Italia. Algunos dicen que Federico Barbarroja incluso todavía está vivo. Porque se murió de un modo tan curioso que siempre decían que en realidad no estaba muerto, que estaba como dormido, esperando el momento oportuno para rescatar los lugares santos de manos de los infieles. Y ahí debe estar todavía. Finalmente la historia de la reliquia irrumpe en el siglo XX y termina en manos de Adolf Hitler. La historia se la debemos, esta de Hitler, al periodista y ex militar Trevor Ravenscraft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor personal de Winston Churchill. Escribió Ravenscraft:
como consecuencia directa de estas investigaciones, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadies, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la Casa del Tesoro Habsburgo, y también en aquellos tiempos él tenía unos 20 años y soñaba con el día en que la reclamaría como talismán para la conquista del mundo. Bueno, sacamos esta radio donde estaba hablando de nuestro querido amigo Ravenscraft, un poco pesado. Parece que cuando era joven Hitler se empapó de toda la historia de la lanza en el Museo de Viena y tras su primer encuentro con ella supo de inmediato que aquel era un momento importante en su vida. Sin embargo, no podía adivinar por qué un símbolo cristiano le causaba semejante impresión. Y descubrió que poseerla, o mejor, que poseerla, lo asociaba a un poder procedente del cielo. De ahí que cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich, Hitler ordenó trasladar desde Viena a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. Ocurrió esto en marzo de 1938 y quedó expuesta la lanza en la cripta de Santa Catalina, que era el escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media. Hitler también estaba muy interesado en los maestros cantores. Así que después Hitler agarró la lanza y se la dio a los SS para que la cuidaran. Dice, cuídenla. Y así. Finalmente la recuperaron los aliados y el general Patton dijo, me la quedo. Dice, me quedo con esta lanza que... Y no lo dejaron. No lo dejaron y la devolvieron a sus legítimos propietarios. ¿Quiénes son los legítimos propietarios? Me parece el ejército romano. Tal cual. Sí, porque pasó por Tatarano, que al final... Sí, devuélvansela al centurión. Al Longino. Bueno, ahora está en las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg y puede ser vista por las personas que visiten ese museo. Sin embargo, de todas las lanzas, de las 4, es la que más probablemente sea falsa. No, ¿cómo? Sí. ¿Le contó esa historia? Como usted dijo, la del Vaticano, posiblemente es la verdadera, pero no la tuvo nadie. La agarraron, la pusieron ahí en el Vaticano y no la agarró nadie, no hicieron nada. ¿Qué quiere? Usted la tiene 20 siglos ahí, por más verdadera que sea, es una lanza que no tiene mucha gracia. No tiene gracia la historia de la lanza. En cambio esta, que anduvo como la falsa moneda, de mano en mano. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de una lanza? Qué raro que una lanza que en principio parece haber servido a un fin innoble, nada menos que dar muerte al Cristo, da vuelta a su significado, porque en realidad parece como un gesto de piedad, para evitar esa rotura de huesos, esa muerte todavía más cruel que los romanos prometían a sus crucificados. ¿A quién quiere dedicar esto? A San Luis. A San Luis, que le encajaban todas las reliquias, era un gil el tipo. Él mismo gestaba reliquias porque tenía fama de santo, aún en vida. Entonces sentaban en un picnic, ponele. Picnic. Sí. Se sentaba en el pasto El día de la y primavera. cuando se levantaban, iban y le juntaban el pastito. Y ya era reliquia. Le afanaban pedazos de pelo, le robaban. No podía ir a ningún lado el tipo. Bueno, por supuesto al Cristo y también, si usted me permite, a José de Arimatea. José de Arimatea, que es el que tenía el Santo Grial también. Sí, que andaba juntando todo lo que Juntando Cristo dejaba todo. por ahí. Sí, Pero claro, iba y se lo dice, juntaba. con el cuento de la pasión, dice, han dejado todo, es un desastre. Sí, algún Voy a día juntar esto... este cáliz, lo voy a juntar que el día de mañana lo van a buscar y no lo van a encontrar por ninguna parte. Bueno, pueden venir y se entra por orden